Hola, hoy les hablaré un poco acerca de la eliminación de residuos sólidos. Sabemos que la eliminación de residuos mediante el vertido controlado es el método más utilizado. El resto de los residuos se incinera y una pequeña parte se utiliza como fertilizante orgánico. La selección de un método u otro de eliminación se basa sobre los criterios económicos, lo que refleja circunstancias locales. Así les iré hablando sobre el vertedero controlado, la incineración, la elaboración de fertilizantes, la recuperación de recursos energéticos y el reciclado. Comenzaremos con el vertedero controlado. El vertedero controlado es la manera más barata de eliminar residuos, pero depende de la existencia del reemplazamiento adecuado. Este método consiste en almacenar residuos en capas en lugares excavados. Cada capa se prensa con máquinas hasta alcanzar una altura de 3 metros, entonces se cubre con una capa de tierra y se vuelve a prensar. Es fundamental elegir el terreno adecuado para que no produzca contaminación ni en la superficie ni en las aguas subterráneas. Para ello se nivela y se cultiva el suelo encima de los residuos. Se desvía el drenaje de zonas más altas, se seleccionan suelos con pocas filtraciones y se evitan zonas expuestas a inundaciones o cercanas o manantiales subterráneos. La descomposición anaeróbica de los residuos orgánicos genera gases. Si se concentra una cantidad considerable de metano, puede producirse explosiones, por lo que el vertedero debe tener buena ventilación. Técnicas más recientes apuestas por el aprovechamiento de estos gases procedentes de la descomposición como recursos energéticos. La incineración. La incineración convencionales son hornos o cámaras refractarias en las que se queman los residuos. Los gases de la combustión y los sólidos que pertenecen se queman en una segunda etapa. Los materiales combustibles se queman en un 90%, además de generar calor, utilizable como fuente energética. La incineración genera dióxido de carbono, óxido de azufre, nitrógeno y otros contaminantes gaseosos, cenizas volátiles y residuos sólidos sin quemar. La emisión de cenizas volátiles y otras partículas se controlan con filtros, lavadores y precipitadores electrostáticos. Elaboración de fertilizantes. Sabemos que la elaboración de los fertilizantes o abonos a partir de los residuos sólidos consiste en la degradación de materia orgánica por microorganismos aeróbicos. Primero se clasifican los residuos para separar materiales con alguna otra utilidad y los que no pueden ser degradados y se entierra en el resto para favorecer el proceso de descomposición. El humo resultante contiene de 1 a 3% de nitrógeno, fósforo y potasio. Según los materiales utilizados, después de 3 semanas el producto está preparado para mezclarlo con aditivos, empaquetarlos y venderlos. Recuperación de recursos energéticos. Es posible recuperar energía de algunos procesos de eliminación de residuos. En general, se pueden hacer dos grupos: proceso de combustión y procesos de pirólisis. Algunas incineradoras se aprovechan para generar vapor. En las paredes de la cámara de combustión se colocan tubos de caldera. El agua que circula por los tubos absorbe el calor generado por la combustión de los residuos y produce vapor. La pirólisis o destilación destructiva es un proceso de descomposición química de residuos sólidos mediante calor en una atmósfera con poco oxígeno. Esto genera una corriente de gas compuesta por hidrógeno, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ceniza inerte y otros gases, según las características orgánicas
orgánicas del material pirolizado. Hoy les hablaré sobre el reciclado. La práctica del reciclado de residuos sólidos es muy antigua. Los utensilios metálicos se funden y rodean desde tiempos prehistóricos. En la actualidad, los materiales reciclables se recuperan de muchas maneras, como el desfibrado, la separación magnética de metales, separación de materiales ligeros y pesados, criba y lavado. Otros métodos de recuperación es la reducción o pulpa. Los residuos se mezclan con agua y se convierten en una lechada pastosa al pasarlos por un triturador. Los trozos de metal y otros sólidos se extraen con dispositivos magnéticos y la pulpa se introduce en una centrifugadora. Aquí se preparan los materiales más pesados como trozos de cristal y se envían sistemas de reciclado. Otros materiales más ligeros se mandan a plantas de reciclado de papel y fibra, y el residuo restante se incinera o se deposita en un vertedero. Las autoridades locales de muchos países piden a los consumidores que depositen botellas, latas, papel y cartón en contenedores separados del resto de la basura. Unos camiones especiales recogen los contenedores y envían estos materiales a las instalaciones del reciclado, reduciendo el trabajo de incineradoras y los residuos de los vertederos. Gracias.